Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El ninja verde. 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 Shikin, Aramitsu, Daikomyo, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si queréis que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre Extinction Rebellion. Y para ello, esta vez hemos invitado a la aldea a Patricia Herrero, activista de Rebelión o Extinción, licenciada en Psicología Clínica, pero que nunca llegó a ejercer. Sin embargo, sin tener estudios de traducción e interpretación, hace más de 35 años que trabaja como intérprete de conferencias, actualmente poniendo esa experiencia a disposición de la rebelión. Dice que ser madre también ayuda a seguir en la lucha para intentar arreglar el mundo. Bienvenido a la aldea, Patricia. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti. Y también hemos tenido el placer de poder contar con su presencia en la aldea con Amaya, que es graduada en Psicología y actualmente está haciendo un máster en Organización de Impacto Social en Holanda. Es activista de Extinction Rebellion durante algo más de 2 años y vive en un continuo repensamiento de las formas de hacer activismo para conseguir transformar las dinámicas de explotación en justicia para con toda la vida que nos rodea. Bienvenida a la aldea, Amaya. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Muy bien, encantados nosotros de poder contar con vosotras dos. Antes de meternos en materia, Amaya, ¿qué es un máster de Organización de Impacto Social? Que a mí me ha llamado la atención y no sé yo muy bien de qué va esto. La verdad es que sí que entiendo que suene un poco raro, sobre todo porque en España la mayoría de másteres están como que no tienen unos títulos quizás tan diferentes, pero bueno, este es un máster nuevo que estoy cursando este año y estamos siendo un poco como los conejillos de Indias para ver cómo funciona. Los que han organizado el máster están tratando de mezclar, como de sacar del ámbito académico a los académicos y del ámbito activista a los activistas y juntar un poco estos dos mundos para ver cómo funciona. Entonces, bueno, pues por ahora está siendo un experimento en el que hay muchas ramas, profesores de muchos ámbitos. Vale, perfecto, pues muy bien, ya quitada esta curiosidad que me ha surgido en la presentación, vamos a empezar con el programa en sí. Y os pregunto, como viene siendo habitual, para vosotras, ¿cuál es la gran verdad o la gran mentira sobre Extinction Rebellion? A ver, pues para mí la gran verdad, por lo menos desde el punto de vista personal, es que Extinction Rebellion o Rebelión o Extinción es una oportunidad realmente, primero, para quitarse la ecoansiedad, porque por lo menos uno hace algo y contribuye o tiene la sensación de contribuir, porque cuando el problema de la crisis climática te golpea fuerte y realmente pues se te tambalea un poco el mundo, cuando ves las consecuencias reales, cuando te lo imaginas, en ese futuro que parece pintar tan mal, a mí por lo menos lo que me da ganas es de hacer algo, ¿no? Y contrariamente a otras ONGs o lo que sea, Extinction Rebellion te da la posibilidad de actuar. Hay un montón de ámbitos donde tú puedes participar y donde puedes realmente ser útil. Entonces, en ese sentido, me parece que Rebelión Extinción es una oportunidad de luchar contra
sí, de luchar contra el cambio climático e intentar mitigar sus consecuencias y aportar tu granito de arena, ¿no? Yo pienso que una gran verdad de XR es uno de sus principios, que es que necesitamos una cultura regenerativa, que significa que es una cultura de cuidados entre nosotras, de autocuidado, de cuidado por la comunidad, y cómo esto lo hacemos presente dentro del movimiento, porque es una necesidad y porque es al mundo al que aspiramos. Pienso que esa es una gran verdad que está dentro de los principios. Una gran mentira quizás diría que en España ahora mismo a veces como que, o sea, Extinction Rebellion pretende ser un movimiento de desobediencia civil masiva y ahora mismo en España pues no es un movimiento de desobediencia civil aún no masivo. Entonces diría que esa es por ahora una pequeña mentira. Genial. Habéis nombrado ya, y lo hemos nombrado varias veces, Extinction Rebellion, XR. ¿Qué es? O sea, ¿qué me podéis contar? ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríais? Pues es un movimiento que surge en 2018 en Reino Unido como, como respuesta a una situación de crisis climática y de inacción por parte de los gobiernos para hacerle frente, en la que se invita a los ciudadanos de a pie a organizarse mediante la acción directa no violenta, usando ejemplos históricos que han funcionado eh, para lograr cambios, eh, para, para conseguir este cambio necesario en el mínimo tiempo posible. Patricia. Pues sí, lo suscribo. O sea, yo nos defino como un movimiento de la sociedad civil que lucha contra la inacción ya criminal de los gobiernos frente a la emergencia climática y lo hacemos mediante la desobediencia civil y lo hacemos así porque nada de lo que se ha intentado anteriormente ha funcionado. O sea, llevamos mucho tiempo haciendo manifestaciones o firmando peticiones o apuntándonos a partidos supuestamente ecologistas y nada de esto está respondiendo a la gravedad del problema. Entonces, pues ya parece que el tiempo apremia y es la solución o es la estrategia necesaria ahora mismo, ¿no? Bien, lo pone en la descripción de lo que viene a ser el movimiento y lo habéis dicho vosotras ahora mismo. Usar la acción directa no violenta y la desobediencia civil. ¿Qué entendéis por eso? ¿O qué debemos entender los ninjas por desobediencia civil? Pues desobediencia civil, te voy a dar algunos ejemplos de acciones que hemos hecho, ¿no? Desobediencia civil, pues puede ser cortar la Gran Vía, como hicimos en una acción en que, bueno, pues bloqueamos la Gran Vía, pusimos allí además una estructura que representaba el reloj de arena que tenemos nosotros en nuestro logo, que es una X, la X de extinción, pero también la X de un reloj de arena, del poco tiempo que nos queda para actuar. Y bueno, pues allí estuvimos bloqueando la Gran Vía bastante tiempo, alertando de la emergencia climática. Otras veces hemos estado frente al Congreso también, pues tirados en el suelo como si fuéramos cadáveres. Estas acciones suponen perturbar un poco la normalidad y eso, pues ocupar una calle o no necesariamente ocuparla o que dos personas se encadenen a la puerta de un ministerio o se peguen las manos en algún sitio. Eso es prácticamente cómo traducimos nosotros a la acción la desobediencia civil. No sé si Amaya tú podrás completar, por supuesto. O sea, esos sí me parecen ejemplos que se han hecho en España de desobediencia civil en XR. Diría que es todo acto que no entra dentro de la legalidad, que son formas de protesta como no legales, que pretenden como resistir, enfrentarse, chocar con un sistema con el que no estamos de acuerdo. Y lo hacemos
siempre desde XR de forma no violenta. Bien, ¿y por qué justificáis este método? O sea, ¿tiene más repercusión en medios? ¿Alcanza mayor nivel a estatutos políticos? ¿Cuál sería el nivel máximo de desobediencia? Si hay un nivel máximo de desobediencia civil al que podría llegar o al que podríamos llegar, porque ya vamos a considerarnos también los ninjas partes del movimiento. Yo considero que el nivel máximo al que puede llegar el movimiento climático de desobediencia civil pues, aún está por ver, como se ha visto como en la historia, el nivel de disrupción o el nivel de tácticas ha ido cambiando según lo requería el contexto, pero el límite que ponemos es en el no daño a otros seres vivos, o sea, en no hacer daño a ningún ser vivo. Dentro de eso, la creatividad puede abrir muchísimo las posibilidades. Entonces, yo diría que todavía nos quedan muchas tácticas que probar y muchos métodos que se han utilizado en otras luchas que tenemos aún que aprender. Yo lo que sí constato es una cierta escalada. Vamos, yo cuando entré en XR al principio aquí en España en 2019, hacíamos también muchas cosas centradas en el arte, con la idea además de que exponiendo esto de manera vistosa, de manera como un happening, ¿sabes? Con algún tipo de visibilidad, de colores y un poco como un espectáculo, llegábamos mucho más a la gente que simplemente enunciando los datos de las emisiones, de la gente que se moría o lo que fuera. Entonces, hacíamos muchas intervenciones que tenían un toque artístico. Por ejemplo, pues yo qué sé, sacamos una ballena tamaño real, un esqueleto de ballena a la calle durante la COP que se hizo en Madrid para denunciar lo que estaba pasando con la subida del nivel del mar y la acidificación de los océanos. Bueno, una ballena que era fantástica, que era muy llamativa. Hacíamos muchos, ¿cómo se llama esto? Los funerales de las especies, donde íbamos con ataúdes de las especies desaparecidas, hacíamos muchos dallins donde nos tirábamos todos al suelo. Bueno, eso que por supuesto sigue siendo una seña de identidad nuestra, pero lo hacemos menos porque de alguna manera, bueno, pues llamábamos la atención, pero no iba más allá. Y yo veo también, y yo creo que es a medida que va subiendo el nivel de angustia, de amenaza real y que va aumentando el problema, la gente se está metiendo en protestas más comprometidas o más provocativas de alguna manera, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, pues como lo ha dicho muy bien Amaya, nosotros tenemos un tope clarísimo que es la no violencia. Y lo recalco porque, mira, salto a otra cosa, pero en la Fiscalía, en la memoria de la Fiscalía del año judicial de este año, nos tacha de terroristas, de ecologismo radical violento. No puede haber mayor falacia que eso. Nosotros somos absolutamente no violentos. O sea, esto lo hacen pues para intimidarnos, para callar la protesta, pero nada más lejos de la realidad que ningún miembro de nuestra comunidad sea violento. Es imposible. De acuerdo. Sobre lo que habéis comentado, en los últimos días o en las últimas semanas hemos tenido el ejemplo de la famosa sopa de tomate del cuadro de Van Gogh que ha salido en todos los medios cientos, miles de veces y que ha generado debate en la sociedad sobre si está bien, sobre si está mal, sobre si se tiene que hacer estas cosas, sobre si no. Yo aquí quiero añadir que más o menos en ese periodo de tiempo hubo otra protesta contra la guerra de Irán que se hizo en el Museo Guggenheim de Nueva York y que simplemente fue colgar unas telas. Nada más del otro mundo. Eso no ha salido en medios, eso no ha llegado a ningún sitio, eso la gente no se ha enterado y es una protesta que tiene el mismo valor o debería tener la misma importancia que el cambio climático o sobre lo que estamos hablando hoy. Entonces,
La pregunta sería, ¿el debate social o cómo lo planteáis vosotros? ¿Qué le diríais a esa gente que dice, no hace falta tirar sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh, se pueden hacer otras cosas? ¿Por qué sí, por qué no? Esto está en el día a día en la calle y me gustaría que me dieseis algún apunte sobre ello. A mí estas protestas sobre todo me resultan interesantes por lo que suscitan después, me refiero, porque claro, todo el mundo parece que ahora de repente tiene la forma de cómo se consigue los cambios que necesitamos, de cómo hay que protestar. Entonces yo, por favor, invito a todo el mundo que tenga esas ideas a que se organice con su grupo y que las lleve adelante. Lo que necesitamos es eso, diversidad de tácticas, distintas formas de protesta. Me encanta que suscite todo esto, pero siempre en la contra. O sea, la gente que lo hace desde, o sea, que piensa que no hacer nada es mejor que protestar de alguna forma, pues como que me resulta como muy inentendible, la verdad. Más allá de eso, sin duda, bueno, estas acciones han logrado, cuando su objetivo era precisamente, en este caso, en el caso de estas protestas, llegar a medios, pues lo han hecho cuando muchísimas otras ni siquiera, o sea, hay que hacer un esfuerzo enorme para que salga en los medios de comunicación y movilizan a mucha más gente y igualmente no salen los medios, así que en este sentido, pues bajo lo que ellas planteaban que la salida en medios, pues han sido un éxito. Patricia. Bueno, bueno, frente a las críticas de hay otras formas, pero es que ya se han intentado. Yo cuando oigo, incluso andé con mis amigos, el fin de semana hemos estado comiendo aquí y había una amiga mía enfadadísima con esto que había ocurrido, diciendo pues que vayan y le tiren tomate al coche del presidente de Iberdrola o que vayan a Repsol. Pero es que se lo recordé. Nosotros estuvimos en Repsol haciendo una acción, encadenados allí. Estuvimos en Iberdrola. O sea, nosotros hace tiempo, y no es la primera vez, que hacemos acciones frente a las empresas de combustibles fósiles denunciando su participación en este problema. Y también hemos ido a ministerios, hemos ido al Congreso, o sea, hemos estado en un montón de sitios. ¿Y cuántas veces se ha oído hablar de los activistas climáticos? Es que es una desgracia. Incluso, mira, dentro de XR, el año pasado, 2 personas de XR de 60 y pico años, de mi quinta, estuvieron haciendo una huelga de hambre de 31 días. Y es que tuvieron que pasar 30 días para que alguien se fijara en ellas. O sea, ¿qué hay que hacer? Es impresionante que solo puedas tener un eco mediático cuando te pegas a un cuadro. Bueno, y te pegas con mucho cuidado para no molestar realmente, porque si vas a ver ahora todos los sitios vandalizados, entre comillas, están todos totalmente ilesos, o sea, no se nota ninguna intervención. Y bueno, y desgraciadamente la naturaleza no tiene ningún cristal ni ningún marco que la proteja y ahí sí que se está dañando claramente el tejido de la vida misma y el nuestro. Lo que me fastidia de esta historia es que la gente no ha ido más allá de la indignación puntual que se meten con el arte y no se queda con el mensaje. Y bueno, y creo que ha sido muy mal recibido por una gran parte de la población. Entonces, bueno, no se trata nosotros no intentamos necesariamente caer bien, porque sabemos que hacemos acciones disruptivas, pero no pensé que pudiera provocar esta cascada de odio que me cuentan que circula por las redes sociales. Sí que a mí también me dolía leer todas esas cosas que se han dicho y también como que me, me sorprende que esto como molesta, o sea, no me debería sorprender, pero bueno, simplemente como cuando la destrucción es tal y cuando o sea, la gravedad es, o sea, las noticias con incendios, o sea, con sequías, con inundaciones, o sea, no generan este malestar y sin embargo lo que es el
patrimonio artístico está tan en la identidad de lo que consideramos que como que una gran parte de la población considera que debe proteger y por supuesto no son contradictorias, pero no sé, está bien reflexionar sobre qué nos duele más. Sí, yo, como apunte a lo que habéis dicho, sin entrar a valorar ninguna de las dos acciones, simplemente lanzaría la pregunta para que reflexionen los ninjas de por qué nos llama más la atención un pseudoataque a una obra de arte y no la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Porque una cosa nos llama tanto la atención y nos moviliza tanto y la otra no, cuando si nos vamos a la ciencia, pues creo que es bastante más compleja y complicada la situación del cambio climático. Pero bueno, seguimos con lo de las acciones. Hemos hablado de algunas que ya habéis hecho. Si me podéis decir alguna acción más concreta que hayáis hecho en España o si hay tipos de acciones que las englobáis de alguna manera, cuáles han tenido más repercusión, por qué creéis que tienen más repercusión unas que otras, algo que decir sobre esto y sobre todo como conexión a todo ello, ¿qué queréis conseguir con las acciones? Bueno, yo creo que una de las acciones que más repercusión ha tenido ha sido quizás la última, que de hecho la hizo Rebelión Científica, pero bueno, Rebelión Científica somos hermanos. Es que realmente los científicos han venido a ayudarnos porque a nosotros se nos tachaba muy fácilmente de perroflautas o lo que fuera, y el que de pronto se lancen a la desobediencia civil, pues científicos de renombre, pues parece que le da más peso y es lo que han venido a hacer, porque se daban cuenta que ellos también están hartos de redactar informes desde hace décadas y de que nadie les haga caso. Entonces yo creo que esa ha sido la acción que más repercusión ha tenido últimamente y también a tenor de la sanción civil y judicial que espera a los activistas que tendrán que pasar a juicio, ha sido cuando fuimos al Congreso y lanzamos, lo teníamos de rojo con zumo de remolacha, que se quitó a la media hora con una manguera de agua, o sea, eso fue totalmente impermanente. Pero bueno, parece ser que fue el no va más, según ellos decían. Vamos, lo que se hizo allí fue llegar con eso, con botellas y echar este agua roja y la gente sentarse en la escalinata sin más, y luego desplegar una pancarta que decía alerta roja, escuchad a la ciencia, simplemente. Bueno, tampoco duramos mucho tiempo porque evidentemente pues la policía se encargó de ir sacando en volandas a todos los que estaban sentados en las escalinatas y a los demás pues luego nada, nos metieron ahí, nos encerraron. Bueno, nos encerraron en un sitio abierto, pero en la plaza que está justo delante, y allí nos tuvieron toda la mañana sin movernos. Bueno, esta acción ha desencadenado precisamente ese calificativo de terroristas. O sea, esa acción la ha investigado la Brigada Antiterrorista. Y es a partir de ahí que se nos considera en ese apartado. Por eso te digo que creo que es quizás, también es la más reciente, la que más repercusión ha podido tener. Y allí, bueno, realmente los científicos, Fernando Valladares, que trabaja en el CSIC, José Esquinas, que es un señor muy mayor, que ha estado trabajando años en la FAO, bueno, muchísima gente de renombre ha estado allí poniendo el cuerpo y demás y luego explicando por qué estaban allí. Y, y bueno, pues luego efectivamente a la gente que han arrestado eran más bien a los jóvenes, ¿sabes? No han arrestado a Fernando Valladares. Pero bueno, esa sería, digamos, la de más renombre. Hay un tema ahí con el estatus que sigue siendo como interesante, como lo que genera un grupo de activistas sin nombres ni apellidos, parece que es distinto, o sea, la protesta parece que es menos legítima que si lo dice otra persona, y esto simplemente pues cómo se perciben en la sociedad distintas. Bueno, es simplemente curioso. Yo quería dar algún ejemplo de cosas que no se han hecho aún en España, pero bueno, por abrir las posibilidades. Yo este fin de semana, el sábado, estuvimos con XR Holanda
participando en, bueno, básicamente bloqueamos más de 500 activistas, que en medios he visto que ponía más o menos 100, pero éramos más de 500. Bloqueamos lo de el aeropuerto, la parte de los jets privados del aeropuerto de Ámsterdam y la verdad es que ahí eso sí fue masivo, fue una organización realmente sorprendente para organizarlo todo. También hay que entender que el contexto es diferente, que en España el nivel de represión policial es, por mi experiencia, bastante menor. No hay mordaza y no hay otro tipo de mecanismos que hay en España. Pero, sobre la pregunta de qué queremos conseguir con la desobediencia civil que hacemos, pues bueno, claro, queremos conseguir muchas cosas. Principalmente, diría, ser ese actor, ese movimiento de protesta que fuerce a los responsables a parar el daño, a parar el daño que está causando la industria fósil, a pararlo ya. Y por otro lado, a generar, queremos poner sobre la mesa la necesidad de como democratizar la toma de decisiones y que deje las decisiones de estar en manos de élites que tienen unos intereses concretos. Queremos devolverle ese poder a la ciudadanía y por eso un mecanismo que se plantea dentro de las demandas de XR es las asambleas ciudadanas por el clima, que son una forma de democracia deliberativa. Es básicamente una forma más directa de ejercer la democracia que la democracia representativa y acerca a la población a ser más, que su participación política no sea votar cada 4 años, sino realmente tener un poder de decisión mayor en algo que nos concierne a todos y de hecho a los que más les concierne, es a los que menos poder de decisión tienen. Vale, de las cositas que habéis dicho, de lo de Patricia, a mí lo de escuchar a la ciencia, yo no soy una persona muy importante, pero me parece una recomendación bastante buena para seguir, lo de escuchar a la ciencia. Y luego de lo que ha comentado Amaya, para que los ninjas lo entiendan, la protesta del aeropuerto se hace porque detrás hay un dato muy curioso. Si nos puedes decir por qué es esa protesta, para que entiendan de qué va un poco el movimiento y en este caso concreto, por qué se hizo el movimiento contra el aeropuerto, por decirlo de alguna manera. El dato concreto no me lo sé ahora mismo, pero era una denuncia a la industria de la aviación, o sea, a lo que supone la aviación respecto a las emisiones de la crisis climática. No tengo el dato concreto, pero lo voy a buscar ahora mismo. Y sobre todo a un modelo de viajar que es los jets privados, que es absolutamente innecesario, solo pertenece a unos pocos y te voy a decir en un momento cuál es el dato concreto. Vale, perfecto, muy bien. Mientras lo buscas, lo que venían a contar aquí a grandes rasgos, yo no me sé los números, pero era que desde una época, desde hace unos años, había unas restricciones en el aeropuerto ese de viajes y se disminuyó el número de vuelos comerciales, digamos así, el que cogen los ninjas normalmente, para disminuir las emisiones de efectos de gas invernadero. En ese mismo periodo de tiempo disminuyeron los vuelos comerciales, pero lo que no disminuyeron, no sé si llegaron a aumentar, pero no disminuyeron, fueron los vuelos de los jets privados. Entonces, si lo que estamos basándonos es en emisiones persona, un avión que lleva 300 personas contra otro avión que lleva una persona, que igual lo utilizan encima para viajes que se podrían hacer o en tren o en coches o en autobuses o en lo que sea, pues es un poco llamativo. Entonces, pues bueno, es una manera, yo creo que es una de las cosas por las que se puede protestar. En ese sentido, hay una cosa muy evidente en esta situación de crisis climática y ecosocial y etcétera. Es que no todo el mundo tiene la misma responsabilidad. O sea,
nos dicen que reciclemos y demás, pero por mucho que recicláramos todos escrupulosamente, no conseguiríamos revertir este problema, porque la responsabilidad no es la misma. Precisamente los señores con mucho dinero y mucho poder que se desplazan en jets privados contaminan infinitamente más que la persona que va a coger el metro y demás. O sea, es que no hay color y hay cifras, ahora mismo no las tengo en la cabeza, pero de porcentaje que se puede imputar a precisamente el sector más pequeño y más rico de la población mundial, y es terrorífico. Es igual que hay un mapa muy curioso del mundo que está hecho según lo que se contamina. Entonces se ve todo el hemisferio norte súper hinchado, ¿no? Y luego toda la parte del hemisferio sur se queda en una especie de cosa raquítica, porque es que en el sur emiten muchísimo menos y en el norte quien más emite no son los ciudadanos, son las grandes corporaciones. O sea, que aquí hay un problema evidente de justicia climática, efectivamente, que es una cosa que atraviesa también todo nuestro movimiento y nuestras demandas, porque la justicia climática se manifiesta en que los países que menos han la injusticia climática, que menos han contribuido al calentamiento global, son los que más van a sufrir y los que más están sufriendo. Que los ricos, el 50% más pobre de la población mundial solo genera 7% de emisiones. Ese dato sí que me lo sé. El 50% de los más pobres solo contribuye con 7%. O sea que esto es un problema de gente con gran poder adquisitivo, bueno, en el que estamos todos, pero incluso dentro de nuestro mundo, evidentemente hay una diferencia de capas sociales impresionante. Y luego, bueno, y luego la injusticia climática obvia, que es que le estamos cargando a los jóvenes, es una injusticia generacional que clama al cielo. O sea, les estamos dejando un legado que da terror. Entonces, esa injusticia está atravesando todo el problema y realmente las capas más vulnerables, como lo vimos en la pandemia y en cualquier crisis, son las que más sufren siempre cuando son las que menos contribuyen al problema. A mí o sea, me parece que quien formula el debate, quien plantea los problemas es muy importante, y también para eso estamos aquí, para cambiar un poco la narrativa y el discurso. Que se hable, por ejemplo, de reciclaje está muy bien para que Coca-Cola diga que todos sus consumidores reciclen, les viene genial. Pero claro, Coca-Cola, por cierto, patrocinador, quien esté al día de las noticias del clima lo sabrá, porque la COP empieza esta semana, sí, empieza en un par de días, y en noviembre, y Coca-Cola patrocina la COP, que es como la cumbre mundial donde se juntan los dirigentes del mundo para tomar decisiones en principio sobre esta crisis. Y Coca-Cola, el mayor contaminante en la producción de plásticos, el que mayor plásticos consume, lleva la discusión a que se deben reciclar esos plásticos en vez de y no deja margen a cuestionar que quizás Coca-Cola no deba producir esa cantidad de plásticos y ser el principal contaminante de plásticos del mundo. Pues el dato del aeropuerto lo vamos a buscar y luego os lo dejamos en las notas del programa y así lo podéis consultar tranquilamente. Respecto a lo del reciclaje, pues ya os lo hemos dicho en la aldea muchas veces, el reciclaje es el mínimo que debemos hacer, pero no es la primera solución o la primera alternativa a la que nos tenemos que dirigir. Seguimos con un poco con las acciones que habéis llevado a cabo. ¿Están más pensadas para que se consigan cambios a nivel de grandes políticas, tipo pues, Estado, nacional e internacional, o hay incluso movimientos o acciones a escala regional, local, de municipio o a nivel incluso individual? Las acciones no se dirigen a escala individual, diría nunca, porque bueno, uno de los principios es que nunca nos enfocamos en el cambio digamos, individual, ni en culpar ni en individualizar el problema, sino abordamos desde ese punto de vista como de sistémico. Entonces, pero sí a nivel local diría que sí que se han hecho acciones.
que se enfocan en un cambio local. En Navarra, por ejemplo, pedían que la ley de cambio climático de Navarra incluyera una asamblea ciudadana en su región. Esto también ha pasado en más lugares que se pide democracia deliberativa no solo a nivel estatal, sino también a nivel de provincia o de comunidad autónoma. Entonces, pero va principalmente, diría, a estos cambios políticos que vayan a facilitar una transición realmente justa. Sí, efectivamente. Mira, en el tema de las asambleas ciudadanas, que era un tema fundamental nuestro, porque, bueno, esto necesitaría otro podcast de los ninjas, pero porque es una cuestión compleja, pero muy, muy interesante. Esta asamblea resulta que sí, nosotros la llevamos pidiendo desde el principio y sí que se ha hecho una asamblea ciudadana por el clima en España, pero la han hecho solo, pues, para decir que la habían hecho, porque no respondía a ninguno de los requisitos que validan una asamblea ciudadana climática como es debido, como la que se hizo, por ejemplo, en Francia, que tuvo una resonancia tremenda. Aquí se hizo una asamblea ciudadana por el clima sin atender a ningún criterio válido de sorteo, no se le dio ninguna difusión, no se planteó una pregunta concreta, qué es lo que hay que hacer, y sobre todo se hizo de manera virtual, y lo interesante de estas asambleas es el proceso transformativo que supone para la gente que la vive y que lo puede difundir. Bueno, sin embargo, en Cataluña sí que se está haciendo una asamblea o se va a hacer una asamblea diferente. Creo que en Baleares también. Y luego, según la temática, hay grupos más activos con respecto a la problemática de su zona, véase el Mar Menor o demás. O sea, nosotros tenemos una estructura muy descentralizada y no hay jefe que te diga, hay que hacer esta acción ahora en tantos sitios. El que quiera y que se apunte y suscriba los principios de XR puede llevar una acción en su pueblo o en una capital o hacer lo que quiera. Y a pesar de que, por supuesto, esta Asamblea Ciudadana no fue un ejercicio de democracia deliberativa porque no fue vinculante, sobre todo por todos los problemas que decía Patricia, pero sobre todo porque no tuvo poder de decisión real y no que era lo que plantean estas asambleas, llegó a conclusiones muy interesantes, a pesar de que fuera virtual, que fuera corta. Yo tengo aquí apuntadas las digamos, recomendaciones, porque le llaman recomendaciones, que hizo esta asamblea formada por ciudadanos aleatorios, y en el punto de vista de la energía, por ejemplo, planteaban acelerar el desarrollo de comunidades energéticas en municipios con un consenso de más del 95%, creo, todas estas de energía. Promover el autoconsumo energético y la venta de energía de autoconsumo en viviendas. Implantar un modelo energético con control público y regulación de precios justos. Obligar a las generadoras de electricidad para que la mayor parte de su producción sea de energía renovable, o sensibilizar sobre el concepto de decrecimiento. O sea, si juntas a muchas personas al azar y en este proceso de asambleas ciudadanas siempre hay una formación por expertos, un proceso de discusión entre ellos, de debate para llegar a estos consensos, resulta que la ciudadanía sí que tiene capacidad de pensar, de decidir y lo hace de forma bastante justa. O sea, que quizás es un mecanismo que sea demasiado, como que rompa demasiado con las dinámicas del sistema como para que las hagan realmente vinculantes. Pero bueno, las conclusiones que sacaron, sin duda, interesantes son. Bien, las conclusiones de estas asambleas también os las dejaremos en las notas del programa, porque como bien dice Amaya, son bastante interesantes y tienen bastante chicha, o sea, para que podáis ver un poco hasta qué punto puede llegar el juntar a gente que piensa, ya no te voy a decir más o menos igual, pero por lo menos que piensa, o sea, vamos a dejarlo ahí. Yo tenía apuntado lo de cómo se organiza a nivel interno el movimiento. Ya veo que habéis hablado un poco de las asambleas. Relacionado con esto, ¿cómo es posible conseguir conectar, coordinar acciones en todo el mundo o a nivel local según este modo de organización interna? O sea, ¿es difícil gestionar un movimiento tan grande sin voces predominantes o sin voces individualizadas en nuestra sociedad, que por otra parte es tan individualizada y tan jerarquizada? Bueno, hemos hablado de asambleas, perdona Maya, hemos hablado de asambleas, pero hablando de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que es una de nuestras demandas. Nosotros
a veces hacemos asambleas, pero sobre todo además cuando vino la pandemia se nos acabaron las asambleas. Entonces, nosotros estamos organizados de manera descentralizada, como te decía antes, o sea, basta con que se junten 3 personas de XR en cualquier sitio y quieran hacer una acción, la hacen. Lo único que se presupone es que estás defendiendo las 3 demandas que tenemos, que es que se diga la verdad sobre la emergencia climática, que se actúe ya descarbonizando la economía y la industria y que se pide una profundización de la democracia con las asambleas ciudadanas y todo esto respetando la justicia climática. Eso es el marco en el que nos movemos. Cualquiera que esté de acuerdo ya es de XR y puede hacer lo que le dé la gana, no necesita pedir permiso a nadie. Entonces, yo que sé, te doy un ejemplo, una compañera encantadora que venía de Londres, que estaba en XR, bueno, pues ella era de Albacete, en Albacete no había nada y de pronto pues creó allí lo que llamamos un nodo, creó un grupo que ahora pues es muy activo, o sea, es juntarse gente y decidir luchar por esto. Y luego evidentemente nos inspiramos los unos de los otros. No es que haya una consigna en algún sitio que diga, vais a hacer todos lo mismo. No, lo que pasa es que cuando vemos que algo funciona o que una idea es interesante, pues efectivamente nos inspiramos de ella y la reproducimos. Mm, ¿Que es fácil? Pues no, no es fácil, no es fácil. Por eso precisamente, como decía Maya, está también el aspecto regenerativo, porque somos humanos y como cualquier humano, pues tenemos problemas, tenemos conflictos, tenemos que tener cuidado porque también pues estamos educados en esta sociedad donde hay un montón de sesgos, donde los hombres hablan más, los hombres cultos hablan más, las mujeres, ¿sabes? Tenemos todos esos sesgos que tiene la sociedad y contra eso pues intentamos precisamente equilibrar con nuestro enfoque regenerativo. No es fácil, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Tenemos muy claro que no queremos tener jefe. Una de nuestras imágenes es la de los estorninos, que son unos pájaros fantásticos que hacen mucho ruido y que son muy creativos, pero que se comunican solo con el aleteo del de al lado, ¿sabes? Esas figuras magníficas las hacen porque se comunican de uno a uno. Entonces, no tienen jefe. Pues ese es el ejemplo que damos nosotros de cómo nos organizamos, como los estorninos. Muy bien, eso me ha gustado. Como community manager del Ejército Gorrión, que tengáis como ejemplo los estorninos, me parece maravilloso. O sea, maravilloso y súper representativo, tanto a nivel de filosofía como visual. Amaya, dime. Luego sí que hay cierta estructura, lo que llamamos el sistema autoorganizado, en el que los grupos de trabajo tienen ciertos roles, entre ellos, por ejemplo, el de enlace externo. Entonces, el enlace externo se comunica con los otros grupos, no para, o sea, no de forma jerárquica, sino solo para pasar la información de un lado a otro o para que los grupos también puedan comunicarse entre ellos. Y bueno, tampoco diría que es fácil, pero es una forma, yo creo, justa, que funciona cuando hay compromiso y que también es un modelo de cómo queremos, o sea, estamos un poco integrando en el movimiento cómo queremos cómo relacionarnos con el mundo. Mira, me permites, te doy un ejemplo concreto, que es lo que decimos siempre a la gente cuando la invitamos a unirse a nosotros, ¿no? Se trata de hacer lo que te gusta, lo que te apetece, lo que sabes hacer, bueno, lo que quieras, ¿no? Pero entonces tenemos distintos grupos. Tenemos, por ejemplo, un grupo de alcance, es decir, sensibilización, en el que en ese grupo pues damos charlas de sensibilización, hacemos entrevistas, cosas como las que estamos haciendo aquí también, por ejemplo. Bueno, pues al que le guste hablar, al que le guste comunicar y no tenga miedo escénico y todo eso y le apetezca, pues ahí se mete. Luego tenemos un grupo de gente que se dedican más pues a la logística o que se dedican, a la logística te refiero en las acciones, hay un montón de cosas concretas que hay que hacer y demás, ¿no? Tenemos un grupo de arte que diseñan pues los carteles y hacen demás. Tenemos un grupo de financiación que ellos siempre dicen que son muy sexys, a mí me dan terror, pero yo nunca me metería allí, pero porque hay que saber, ¿sabes? Pero el que sepa y tenga esas habilidades, tenemos un grupo de informática, es decir, cualquiera, tenemos un montón de grupos, ¿no? Tenemos un coro. Entonces, el que quiera meterse se puede
se puede buscar su hueco, ¿me entiendes? Que esa es la idea, que ahí es donde más va a aportar. Y luego dentro de cada grupo sí que tenemos efectivamente un enlace, pues para que los de financiación sepan que en arte de pronto necesitan un poco de dinero para fabricar una ballena, pues, ¿sabes? O para comunicarse simplemente. Y luego también tenemos una persona que dinamiza un poco, ¿no? Para que no se te quede dormido el grupo y demás, que reanima un poco las cosas cuando se vienen abajo. Bueno, era un ejemplo para que te hagas una idea. Perfecto, muy clarificante. Por empezar a chuchar un poco a los ninjas y que empiecen a cuestionarse y a pensarse las cosas, ¿quién forma Extinction Rebellion? O sea, ¿cualquiera puede participar? ¿Qué tiene que hacer para participar? Diría que lo primero, si te interesa XR, si estás de acuerdo con los principios, si quieres participar activamente, ser activista, busca a tu alrededor porque es bastante probable que en tu pueblo, que en tu ciudad haya un grupo organizado, que en tu provincia haya un grupo organizado. Puedes crear el tuyo propio en tu barrio, pero es complicado, requiere esfuerzo y sobre todo requiere más gente con la que juntarte porque esto todo se hace de forma colectiva, porque si no es muy difícil. Pero si no, acércate al grupo de tu ciudad y lo que aseguro es que van a darte la bienvenida con los brazos abiertos porque o sea, no he encontrado como en el mundo círculos que sean más abiertos, comprensivos, con mayor confianza que los círculos de activistas, allá donde vaya. O sea, ahora que estoy en Holanda, pero si me voy a Madrid, si me voy a Andalucía, a cualquier lado, siempre son grupos muy abiertos. Entonces invito que si les pica el gusanillo simplemente se acerquen a una reunión, les contacten por redes sociales y adelante. Y si no existe, que se pongan en contacto con grupos de alrededor, de la provincia de al lado, y que ellos seguro que les van a echar una mano en cómo pueden comenzar el suyo. Sí, están las redes sociales y también de vez en cuando, me refiero, yo estoy en Madrid, es verdad que en Madrid, bueno, pues es la capital, pero mm, hacemos reuniones de bienvenida periódicas, las hay también online, con lo cual tú te puedes apuntar a una reunión online y decir, mira, vivo en tal sitio, ¿qué grupo puede haber más cerca y demás? Y así además se conoce al movimiento. Hay reuniones presenciales, pero también las hay online y una vez que te acercas a XR, pues efectivamente te acogen y te intentan explicar bien el entramado este y ver dónde puedes encajar mejor. Siguiendo con la gente. Dentro del movimiento se habla de participación activa de aproximadamente, siempre estos números hay que cogerlos con pinzas, de un 3,5% de la población mundial. Si estimamos la población mundial en 800 millones, estamos hablando de 24 millones de personas unidos contra algo o a favor del cambio de algo. Yo no sé si los datos son así o no son así, pero vamos, grandes rasgos. ¿Consideráis que es suficiente para promover un cambio? A ver, perdona, en ese sentido quiero matizar. No somos el 3,5% de la población mundial, desgraciadamente, no lo somos. Esa cifra la tienes porque una socióloga que se llama Erika Chenoweth de Estados Unidos hizo una investigación sobre los movimientos de desobediencia civil, violentos y no violentos, y llegó a la conclusión de que los movimientos no violentos tenían mucho más éxito y comentó que no hacía falta que se involucrara toda la población de un país para provocar un cambio, sino que si se llegaba al umbral de 3,5% de gente activamente implicada, se podía conseguir un cambio. O sea, esa cifra viene de un estudio sociológico que, bueno, que nosotros hemos tomado como referencia para que efectivamente, si llegamos a ese umbral, pues a ver si efectivamente le damos la razón a la teoría. No somos ese 3,5% mundial, ojalá lo fuéramos, pero vamos, venir y llegaremos a serlo. Perfectamente matizado. Amaya. Que sí que es interesante mencionar que ese 3,5% puede parecer un número como un número, ¿cómo se dice? Como cogido al azar, no lo es, o sea, está basado en este estudio concreto de esta socióloga, politóloga, pero bueno, todo depende,
es muy dependiente del contexto también. Claro, es complicado aislar lo que fueron protestas en un contexto, lo que fueron protestas violentas con lo que fueron no violentas. Hay que entender, o sea, entonces simplemente la idea de que no necesitamos movilizar a toda la población, sino a un número suficiente para lograr cambios, pues da cierto, aunque sea muchísima gente, el 3,5% de la población, da cierta esperanza con que si somos llegar a un punto que seamos suficientes como para generar esa presión necesaria. Y no tenemos que ser absolutamente todos, pero sí necesitamos ser bastantes más de los que somos ahora. Genial. ¿En qué países o qué número de países o desde cuáles se actúa el movimiento? Y luego, si también participáis o realizáis acciones conjuntas con otro tipo de movimientos, ya sean similares o no al vuestro. El número de países en los que existe Extinction Rebellion no te lo sé decir, pero sé que es casi todo el mundo. En Europa, en la mayoría de países hay grupos de XR, también en América del Sur, América del Norte, Asia. El otro día estuve viendo una protesta que veo en Corea. En África también hay bastantes... o sea, diría que, no te sé decir el número, pero hay un mapa en la web que salen como todos los países en los que existe XR, que no sé si está actualizado o no, pero sin duda sí es un movimiento mundial. Y respecto a la otra pregunta... Si participáis en acciones conjuntas con otros movimientos similares o no al vuestro. Diría que sí se hace, según la necesidad, según si se comparte como el objetivo que se quiere conseguir o no, pero sí se ha hecho. O se ha hecho con, no lo sé, se me ocurre, pues Amigos de la Tierra, se ha hecho con Greenpeace en ocasiones. La acción que hicimos en el aeropuerto fue XR junto con Greenpeace. Según el tipo de acción que sea, si es más o menos disruptiva, se puede colaborar en distintas cosas, pero Alianza por el Clima tiene el 12 de noviembre una manifestación en la que van a participar multitud de colectivos. Al final no somos tanta gente en cada movimiento, entonces mi opinión personal es fundamental como apoyarnos entre nosotros, y en cuanto podemos hacer algo junto con otros movimientos, siempre que se alineen nuestras necesidades, lo hacemos. Yo, si me permites completar un poquito, mira, yo cuando empecé a dar charlas dentro de XR, que hará ya, pues eso, 3 años o por ahí, estábamos en más de 80 países. Supongo que ahora estamos en más, solo por darte una cifra realmente. Y luego, bueno, evidentemente somos más activos o, digamos, somos más atrevidos en nuestras acciones en los países donde hay regímenes democráticos un poco menos bestias que en otros sitios, porque claro, no es lo mismo arrojarle pintura al Congreso aquí en España con que lo vamos a pagar caro, pues estamos dentro de un cierto marco, que hacer una acción en Egipto o hacerla en un país africano donde realmente, o en América Latina, donde están matando a tantísimos líderes medioambientales. O sea que en ese sentido la gente del sur global espera que nosotros seamos más atrevidos porque nos lo podemos permitir, ¿me entiendes? Pero luego, mira, yo precisamente que estoy traduciendo mucho las reuniones que se hacen a nivel internacional, porque para eso soy intérprete y puedo hacerlo, pues te puedo certificar que estamos en contacto y en alianza con muchísimos movimientos. Estamos con un movimiento que se llama Deuda por el Clima, que es un movimiento que ha salido del sur, básicamente de América Latina, pero en el que está implicado ahora gente de Asia, de África, que están reclamando la cancelación de las deudas ilegítimas para que puedan destinar ese dinero a la mitigación del cambio climático. Ese es un movimiento que ha surgido hace un año y estamos colaborando mucho con ellos. En esta acción que se llevó a cabo en Alemania hace un mes, en que detuvieron a gente porque se estaban pegando a los coches y bueno, han estado haciendo acciones todos los días. Bueno, ahí estaban, había muchísimos grupos, estábamos nosotros, estaba Rebelión Científica, estaba Deuda por el Clima, estaba un movimiento alemán que se llama La Última Generación. O sea,
realmente hay un conglomerado de gente porque no somos tantos en los distintos movimientos y consideramos fundamental aliarnos. Y luego en la primera acción, por ejemplo, que se hizo en España, la primerísima que se hizo, que fue bloquear el puente de Nuevos Ministerios, eso por allá en 2019 me parece, que fue la primera acción que se hizo, esa se hizo con Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. Vale, genial. Yo creo que ya los ninjas tienen un montón de pildoritas y llamadas a la acción que creemos que pueden despertar en ellos algo que les pueda llevar hacia XR. Para ir terminando el programa, que yo creo que nos ha quedado muy completo, un último llamamiento a los ninjas y me gustaría que me dijeseis qué pueden hacer los ninjas para ayudar a Extinction Rebellion. Diría como llamamiento, yo puedo decir el motivo por el que yo sigo, después de varios años en XR, es sobre todo porque ayuda mucho tener como una comunidad que como decía antes Patricia, como eres consciente de las crisis, como que duele bastante. Es un poco duro y llevarlo individualmente, pues es complicado. Entonces, tener un grupo en el que volcar todo tu conocimiento, toda tu energía, todo tu saber de forma compartida, y encima cuando se cuida tanto, pues los cuidados, las relaciones, la comunicación no violenta, pues como que muchas veces puede servir un poco como colchón, ¿no? Entonces, más allá de la necesidad de acción, también XR puede ser una comunidad en la que apoyarse. Y yo diría que si quieres participar, eres súper bienvenida. En cualquier, como decía Patricia, en cualquier rol que te guste más y también, sobre todo, según tu capacidad. Si eres una persona que trabaja todos los días a la semana, que tiene hijos, que no tiene tanto tiempo, pues no pasa nada. Seguro que si quieres colaborar, pero tienes claro que solo puedes dedicarle un día a la semana, solo puedes colaborar, yo qué sé, ayudando en prensa, que hay que hacerlo de forma más puntual, o creando tal, o grabándote un vídeo hay hueco para ti seguro. Entonces, que no tengan miedo si quieren participar, porque hay hueco para todos. Vale, perfecto. Pues con esto ya podemos decir que Amaya y Patricia, en representación de Extinction Rebellion, ya son miembros de la aldea con todos los honores. Y ahora, si nos queréis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar o cómo pueden contactar al movimiento, saber un poquito más, seguir las acciones o los trabajos que están llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa para que os puedan contactar. Te dejo contestar a Maya, que tú estás en redes y esas cosas. Pues bueno, diría que es bastante fácil encontrar en cualquier red social. En Instagram, la cuenta estatal, tanto en Instagram como en Twitter, es @ESXRebellion con doble L, pero luego cada colectivo por lo general tiene sus redes, o sea, cada nodo, que es como se llama cada grupito local, tiene sus propias redes. Entonces, si buscan XR y su ciudad, o Extinción y su ciudad, o si no, pueden contactar directamente con la estatal y pedir preguntar por su grupo local, pues lo pueden hacer sin problema. Así que ahí están las redes, también en YouTube, en Facebook, en el canal de Telegram. Y si no estáis en nada de eso, porque no os gustan las redes, porque sois alérgicos, porque sois mayores, porque lo que sea, que a todo esto yo soy mayor, lo digo porque este no es un movimiento únicamente de jóvenes, yo tengo 66 años y estoy en acciones y estoy súper activa. Y se puede estar poquito o mucho, eso también depende, pero vamos, también hay una página web, lo digo por la gente de mi generación que no quiere estar en redes, que hay una página web donde encontráis la información y se ve cómo contactar, hay un mail y demás, o sea, es fácil. Genial, perfecto. Pues todo esto os lo dejaremos en las notas del programa. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy.
Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando La Capucha Verde, en Facebook o en Instagram como El Ninja Verde y en Twitter como El Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaverdea@gmail.com y aquí nos podréis dar toda la información que queráis y aquí nos encontraréis. Todos estos contactos, como os hemos dicho antes, estarán en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El ninja verde. 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 El ninja verde.